Saludos a todos. Mi nombre es Javier Castillo y quiero daros la bienvenida a mi canal. Canal en el que hablaremos de psicología, psicoterapia, filosofía y de diferentes disciplinas que estudian la realidad existencial del sujeto. El tema de hoy va a ser el de la introducción al síndrome depresivo. Tema complejo que genera numerosas controversias y que voy a intentar describir de la forma más concisa y clara posible. Para ello me he dotado de unos pequeños apuntes que he escrito en este papel y que van a ser como una brújula que me lleve a centrarme sistemáticamente en unos pequeños focos para que realmente pueda ser una charla clara y que estimule vuestro interés. En un principio tendríamos que definir lo que es la depresión. Eh, a nivel popular, cuando se escucha ese término, se piensa en tristeza, baja autoestima, poca energía, escasas ganas de vivir. Pero es verdad que de alguna forma, a nivel clínico, se utiliza a veces como una especie de caja desastre, de cajón desastre, donde se meten muchas cosas distintas. De hecho, incluso popularmente, cuando alguien está más nervioso de lo normal, mm, tiene ciertas situaciones emocionales removidas, le suele decir, es que tiene depresión o tiene un poco de depresión. Como os decía, a veces los diagnósticos clínicos no ayudan a clarificar el tema. Cuando una persona va quejada de cierto problema a la atención primaria, existen protocolos en los cuales, de forma un tanto ligera y rápida, se les asigna antidepresivos a las personas que van con ese tipo de problemáticas que son relacionadas con temas emocionales, trastornos ansiosos. Hay una mezcla, depresión, ansiedad. Si bien es verdad que la psiquiatría hace diferencias, pueden ser las depresiones reactivas, una persona se muere un familiar, o hay un problema importante en el trabajo y entonces se piensa que es normal que la persona pase por un proceso complicado, emocional, eh, que le resta calidad, y esto lo separa de lo que son entendidas como depresiones endógenas, depresiones que atañen a lo que consideran como genético, que son depresiones que aparecen sin que exista una causa objetiva. E incluso luego, pues, ciertos manuales le van dando una mayor complejidad, pasando por otro tipo de trastornos muy de moda, los trastornos ciclotímicos, maníaco-depresivos. Pero bueno, no creo que ayude a definir el tema, porque como mucho es una colección a veces de síntomas que auguran ciertas prescripciones médicas. Os voy a dar un ejemplo para que veáis a veces las confusiones que se generan. Incluso que los propios profesionales ayudan a generar ese tipo de conclusiones. Estuve atendiendo a una joven mujer que tenía pesadillas recurrentes, casi todas las noches. Eso lo hace vivir con mucho miedo. Fue a atención primaria. eh, yo vivo en el Estado español, en la Comunidad Valenciana, y de alguna manera le vinieron a señalar que esto podía ser un problema, que no tuviera una solución rápida, la derivaron a psiquiatría y el psiquiatra le dijo que eso podía ser algo genético, que debía de pensar que igual pues estaba ahí casi toda la vida y le dio antidepresivo. Daros cuenta qué prescripción, qué ligera prescripción. Por eso no quiero señalar a todos los profesionales que trabajan en la salud pública y profesionales con muchísima calidad, que lógicamente no se comportan de esta forma, pero los protocolos no ayudan.
a que exista claridad y que se actúe de forma mucho más profesional. Estuve haciendo una psicoterapia con esta mujer, una psicoterapia focal, duró tres meses, donde pudo ir trabajando el sentido de sus sueños, ¿sí? Y poco a poco fueron desapareciendo. Pasó de tener verdadero pánico a tener pesadillas a cuando tenía una pesadilla preguntarse qué sentido tiene esta pesadilla. Y luego compartiéndolo conmigo que pudiéramos explorar. Yo os diría que es un tema genérico, el de la importancia de explorar. Cuando una persona viene aquejada de un síndrome depresivo, lo primero que tendríamos que hacer es explorar, ver qué hay ahí. Bien, voy a seguir remitiéndome al papel para no irme. Sí, un punto inicial también importante. Es verdad que la depresión tiene una estigmatización muy importante en nuestro marco social, un marco muy productivo, que busca la eficacia. Y de alguna manera la depresión es relacionada con debilidad, vulnerabilidad, no poder. Así se configura como un elemento, un estigma que cualquier persona que lleve en su currículum vital le genera o le puede generar numerosos problemas. Pero como os decía, desde una óptica psicoterapéutica, la depresión puede, sin embargo, una vez explorada, una vez trabajada, darnos o favorecernos ciertos consejos vitales. Lógicamente no deja de ser una metáfora lo de consejos, pero podemos aprender ciertas cosas que nos pueden ayudar a desarrollar una vida de mayor calidad. Bien. En un principio, yo diría que no hay una única cosa a la que podamos llamar depresión. Hay un estado emocional que relacionamos con la depresión, que ya he descrito antes, la tristeza, estar bajo, no tener ganas de vivir, a veces la autoestima baja, pero deciros que la depresión puede estar montada sobre núcleos personales muy distintos, para que nos entendamos con personas que son muy diferentes. Por lo tanto, aunque podamos orientarnos con un diagnóstico diferencial, que desde mi óptica tiene que ser estructural y dimensional, ahora os diré lo que quiero decir con ello, pero aunque tengamos esa orientación general, no deja de ser un proceso singular. Y por lo tanto tenemos que adaptarnos a las características particulares de cada persona, cuando le ayudamos en el proceso de resolución de esta. Bien, cuando hablaba del diagnóstico estructural y dimensional, me refiero al diagnóstico que realizo dentro de lo que he denominado psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Psicoterapia que he creado, pero que en la actualidad ya tiene una serie de referentes profesionales que están contribuyendo con su estudio y su trabajo profesional a que se vaya amplificando sus conceptos y se vaya enriqueciendo su metodología. Pero bien, volviendo otra vez a la depresión. Una persona puede tener o estar padeciendo una situación depresiva, estar bajo, estar triste, sentirse débil, e inclusive que aparezcan pensamientos de ¿seré una persona válida? Incluso una cierta culpabilidad por no cumplir una serie de objetivos vitales. Esta persona puede estar viviendo esta situación estimulada por un problema de trabajo, por una pérdida, lo que tradicionalmente la psiquiatría ha denominado depresión real. Pero es una oportunidad, de alguna manera, para que veamos qué tipo de estructuras, de complejos se activan en este tipo de situación y a partir de ahí el sujeto vaya aumentando en conciencia, en conocimiento. Por ejemplo, si una persona
partir de un problema en el trabajo, se siente a lo mejor con dudas de su capacidad, pues podemos trabajar un cierto complejo de inferioridad o esquemas de inferioridad. Podemos utilizar la expresión que más simpática nos sea, porque el término complejo suena a muy duro. O se siente culpable por no haber cumplido los objetivos que en el ámbito familiar eran los deseables. Complejo de culpabilidad. También es verdad que muchas situaciones depresivas de estas tienen que ver con la necesidad de elaborar un duelo, pues la pérdida de un ser querido. Y esto necesita de un tiempo. Y uno se tiene que permitir estar triste, llorar, vivirlo plenamente. Si no, se queda como colapsado y tarde o temprano vuelve a surgir. Por lo tanto, esta primera forma de depresiones ligadas a lo que tradicionalmente se ha entendido como procesos neuróticos, neurosis, aunque, lógicamente, elaborar un duelo sea lo más normal del mundo y no tendría por qué ser atenido a ningún tipo de estructura. Pero vamos, la neurosis hace referencia a las personas que tienen un yo bastante estructurado, hay una cierta fortaleza, con las rigideces que tenemos todos, todos somos un poco neuróticos para entendernos, pero que podemos trabajar esos rasgos neuróticos, mejorar y dar una mayor calidad a nuestra vida. Tenemos aquí la capacidad de ser consciente qué elementos se estimulan y además trabajar nuestra paciencia. Darnos tiempo para elaborar las pérdidas, para sacar conclusiones de qué complejo se activa. Bien, nos podemos encontrar con un segundo tipo de problemas depresivos, los que hacen referencia a estructuras más vulnerables. Actualmente se enmarcan en lo que se llama trastornos de la personalidad, trastornos limítrofes de la personalidad. Personas que aparentemente han llevado una vida funcional, incluso en muchos de ellos muy funcional en el sentido productivo, en cuanto a eficacia, pero que en el fondo existe una vulnerabilidad importante. No voy a entrar ahora en qué ha ido generando ello, sino nos estamos situando en el aquí y ahora del problema. En otro futuro vídeo hablaremos de una cierta etiopatogénesis de las diversas problemáticas nucleares. Pero hoy nos centramos en lo que sería la sintomatología del síndrome depresivo. Bueno, pues estas personas pueden debutar con una depresión muy intensa, a veces estimulada también, en el primer caso, por ciertas situaciones, un problema en el trabajo, eh, un problema conyugal. A veces, aparentemente, no hay nada que lo motive, pero se produce una eclosión fuerte. En este caso, habitualmente, no solamente aparece tristeza, puede existir una tendencia autodestructiva más fuerte e incluso el miedo. La autodestructividad la podemos ver como un complejo de culpabilidad muy sádico. Ya no es como el primer caso, quizá no sirva para ello, no, es que no sirvo, no sirvo. Además soy incapaz de reflexionar eso que llamamos, lo que se llama en la actualidad mentalizar, llevar a cabo procesos de mentalización, de reflexión. No puedo. Yo soy incapaz y soy responsable de que esto se haya ido. No es que puedo serlo o quizá no hayas hecho las cosas del todo bien. Soy incapaz, no sirvo. Aparte, este tipo de cuadros clínicos pueden conllevar a veces a un cierto aislamiento. La persona se fija en un lugar, pues en la habitación, empieza a tener miedo a salir fuera, a que le hagan daño desde fuera. En este caso, lógicamente, la psicoterapia es más compleja, pero también puede ayudar con un proceso importante a que la persona vaya elaborando ese tipo de situaciones internas con el apoyo o la vivencia de apoyo del terapeuta, con lo cual aquí necesitaríamos una parte importante de soporte, de saber crear ese marco de contención y al mismo tiempo ir poco a poco elaborando ese tipo de complejos que a diferencia de, en el caso de las neurosis, poseen totalmente al sujeto.
al sujeto que lo padece. Pero aún podemos pasar a un tercer gran grupo, que sean las personas que tienen un yo conciencia a veces fragmentado, tan poco consistente que podemos casi verlo evaporándose. ¿Eh? A veces ha sido bastante habitual pensar en las crisis maníaco-depresivas, pero en este caso incluso se puede decir que hay fugas de lo que es el contacto con la realidad, esto es lo que tiene que ver con los cuadros psicóticos. De alguna forma puede resultar eh, eh, más difícil conectarlo con lo que es la sensación de tristeza, de baja autoestima. En este caso, el miedo es muchísimo más grande. Es verdad que en el estado depresivo de las crisis psicóticas maníaco-depresivas hay una situación totalmente de aniquilación, la persona se anula. Si en la estructura limítrofe o borderline veíamos cómo esa vulnerabilidad ya hacía que se activara una parte de autodestructividad y de miedo. En el caso de esta tercera estructura psicopatológica es mucho más agudo. En cuanto que puede haber hasta ya interpretaciones de la realidad. Soy responsable de que haya habido una pequeña catástrofe en un lugar, puedo ser responsable con mis pensamientos, con mi idea. Podemos ver en diferentes casos ya una pérdida de lo que es la prueba de realidad. La prueba de realidad. Podríamos dar un paso a lo que es a una cuarta forma, que sería, podemos pensarla como la menos psicopatológica, que es cuando se produce una suerte de estancamiento en la creatividad, en el sentido de la existencia. Lógicamente también la persona se deprime. Pero en estos casos, en este cuarto punto, es una oportunidad increíble. Es la depresividad es un toque, es un incentivo que nos puede permitir investigar, bucear en nuestro mundo interno y permitirnos abrirnos a nuevas ideas, a nuevas construcciones del sentido de nuestra existencia. Como habéis visto, y muy concretamente he descrito diversas panoramas, que todos ellos se relacionan con la depresión, pero son muy distintos. Desde situaciones extremadamente psicopatológicas, esas estructuras limítrofes y psicóticas, en las cuales encontramos una vulnerabilidad muy importante, que necesita ser trabajada, a estructuras más neuróticas, donde la elaboración es mucho más fácil, hasta lo que son puros estancamientos vitales de la creatividad, de sentido. Pero lo que sí que os diría es que, sea la forma que sea, es factible trabajar con psicoterapia. Desde la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, damos prioridad a la dimensión que cada estructura necesita. Por eso os decía al principio, os hablaba del diagnóstico estructural y dimensional. Si estamos trabajando con una depresión que hemos ubicado al lado de lo psicótico, va a predominar nuestro apoyo, el convertirnos en lo que Winnicott denominaba la madre suficientemente buena, acompañar, mostrarnos receptivos a que el paciente nos pueda utilizar, apoyar durante un cierto tiempo. Es muy difícil, o yo diría incluso es contraindicado, interpretar, elaborar. Es muy importante empatizar, como todo el psicoanálisis psicoanalítico del self, de Cojut, marca, empatizar, ayudar a construir, acompañar.
Permitir que las personas tengan una experiencia emocional correctiva en el trabajo con su terapeuta. En el caso de las estructuras borderline es más complejo, porque no existe esa destrucción, por utilizar una metáfora muy llamativa, muy descriptiva de lo que es el yo conciencia. Hay mayores soportes, pero es verdad que hay momentos en los cuales solamente también se puede acompañar. En otros momentos hacer trabajos muy psicopedagógicos relacionados con la mentalización, ayudar a la persona que pueda reflexionar. Date cuenta cómo estás padeciendo esto, pero podemos ver desde esta perspectiva y desde la otra. Y por supuesto, también para el mundo de los complejos. Eso que desde una óptica común se denomina baja autoestima, que yo prefiero denominar complejo de inferioridad, que es algo más dinámico, cómo ayudar a separar a la persona de ese yo conciencia, de ese complejo que posee, o de esa culpa autodestructiva, de no, yo soy responsable de esto, yo soy tal, yo he destruido esto. Por supuesto, en los casos más leves, eso que se denomina neurosis, trabajar con ciertas rigideces, con ciertos mecanismos de defensa y que el sujeto se vaya acercando a sus complejos. También dar espacio a que la persona pueda vivir duelos y pueda elaborarlos. Esto también es válido en las otras estructuras, pero en este caso eh, es importante señalarlo porque es mucho más visible. En los dos casos anteriores, como se produce una erupción, se produce un pequeño caos en donde se mezcla todo, pero en estas estructuras se ve mucho más claramente cómo las personas necesitan un tiempo que quizá en nuestro marco social tampoco da. Recuerdo un paciente con el cual estoy trabajando que ha perdido un ser muy querido, como los consejos es, bueno, tienes que animarte, tienes que trabajar, tienes que salir de eso. Pues no, la persona tiene que llorar, 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 vaciarse. Y si eso puede trabajarse en un marco terapéutico, mucho mejor. Como lo es también este tipo de crisis depresivas vinculadas a un estancamiento de la creatividad. Personas que ya no encuentran un sentido en lo que hacen. A veces, esa depresión y el empezar un proceso psicoterapéutico puede ser un revulsivo importante. Lo que dicen los sueños, la imaginación, la propia relación terapéutica, enriquece lo que es la psique de la persona que se somete a terapia. A partir de ello empieza a ser consciente de un mundo interno que de alguna manera le puede enriquecer y orientar bajo una nueva dirección. Lo que, desde luego, yo no comparto es que cualquier persona que tenga síntomas depresivos tenga que ser prescrito inmediatamente con antidepresivos, a veces con ansiolíticos, sin que se produzca este marco, esta exploración que nos permita ver lo que hay detrás. Es verdad que puede haber casos graves de intentos de suicidios, sobre todo en estructuras más limítrofes o psicóticas, y que sí, se ha de medicar, se ha de medicar, pero como un complemento para que la persona pueda aterrizar y luego pueda trabajar su realidad vital, diría su realidad psíquica, sería más concreto. Algunos de vosotros podríais pensar, bueno, si tú no eres psiquiatra, estás hablando, pero bueno, tengo criterios. Como psicólogo clínico, tengo criterios. Yo no puedo decir qué medicamento es correcto, no es correcto, o cómo se tiene que medicar a una persona, no. Pero sí que tengo criterios. Y he visto tantísima gente, después de 40 años de trabajo, que ante un diagnóstico de depresión lo han hinchado a fármacos, sin permitirle elaborar.
sin que la persona encuentre sentido a lo que está en su interior. Que creo que me puedo posicionar claramente y pensar que no es lo adecuado. No creo que sea bueno que un sistema público de salud, en la primera atención, un médico de familia, cuando el aquejado se presenta y le dice que se encuentra mal, que está un poco nervioso, automáticamente batería de antidepresivos, ansiolíticos, existe todo un protocolo, cuando, de alguna manera, podían existir psicólogos, psicoterapeutas en la atención primaria que podrían ayudar focalmente con psicoterapias breves a que la persona entendiera. En muchos casos, lógicamente, la complejidad de esto no permitiría psicoterapias breves, pero entonces ya serían derivados a la psiquiatría, donde también necesitarían psicoterapeutas que trabajaran con una mayor profundidad. Pero de entrada se discriminaría y no se crearía esa especie de aureola de depresión. No, 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 hay que superar eso lo antes posible, rápidamente, a volver a nuestro mercado productivo y a volver a ser eficaces. Espero que os haya interesado este vídeo y que podamos seguir encontrándonos en mi canal. Gracias por escuchar.